Exactamente, tanto desde el gobierno nacional como el gobierno departamental está ese enfoque hacia la conservación de los recursos naturales, valorando la importancia de conservarlos, de tomar medidas para preservarlos, de hacer acciones conjuntas, de desarrollar proyectos. Por eso también, bueno, y ese ámbito de intercambio, ¿no? Entre diferentes escalas de gobierno nacional, gobierno departamental, alineados justamente hacia ese tema, humedales, zona costera, áreas protegidas. Bien, Maldonado tiene amplios espacios justamente que están incluidos dentro de tu relato. ¿De qué manera se instrumenta todo lo que a partir de ahora hay que hacer en ese sentido? Bueno, cada tema ha llevado diferentes líneas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, A ver. estuvimos discutiendo sobre áreas protegidas y en ese Ujú. sentido dos cuestiones, las que ya están aprobadas para el departamento, que son Garzón, Laguna Garzón y la Isla de Lobos. En el caso de cada una está en un diferente proceso, digamos, la Laguna Garzón ya tiene un plan de manejo que está por ser aprobado, sin embargo la Isla de Lobos es más reciente su ingreso, entonces hay que empezar a pensar en el plan de manejo, todo trabajándolo en conjunto, ¿no? Tanto el Ministerio de Ambiente como el gobierno departamental. Primero como por ese lado de esa línea de trabajo. Después en cuanto a lo que es la gestión costera, también ir viendo de zonificar, identificar espacios que tal vez tengan sobreoferta de servicios, mientras que hay otros que carecen, o tal vez algunos que tienen algún valor ecológico, entonces tal vez es mejor retirar algún servicio de ahí, como ir pensando en esas líneas A de ver. trabajo. Y en cuanto a los humedales también, ¿no? Que nosotros, yo ya lo había comentado a la audiencia, Ujú. el tema de la instalación de mesas, como es el caso del Arroyo Maldonado, que estamos trabajando hacia el plan de manejo del ecoparque, y en el caso de Laguna del Diario, que también se instaló por, bueno, identificando que hay una gran amenaza en cuanto al avance de la urbanización sobre el humedal. Entonces, bueno, también tenemos una mesa de trabajo para identificar de qué forma, no sé si el camino es elaborar un plan de ordenamiento territorial local, si es fijarse en alguna figura de protección ambiental, pero ir como construyendo líneas de trabajo que nos lleven a poder conservar esos espacios. Bien, en el segundo tema que mencionaste, estamos hablando de zonas cercanas a lugares donde existe el agua y que de alguna forma la intervención del ser humano termina contaminando esas propias aguas por actividades comerciales, por ejemplo. Bueno, no específicamente con servicios de playa, porque en realidad tenemos que pensar como el concepto de cuenca hidrográfica, ¿no? No olvidarnos Sí. que en las playas, la calidad de agua en playas depende de lo que suceda cuenca arriba. Tiene Ujú. mucho que ver con los aportes de los cursos de agua, con los arroyos, con cuidar los humedales, más por ese lado. Yo lo estaba pensando, no específicamente porque los servicios de playa que se licitan de la Intendencia tienen en sus pliegos de licitación, bueno, asegurado, por ejemplo, que deben conectarse a saneamiento, que tienen que evacuar bien digamos, sus fluentes líquidos, gestionar bien los residuos sólidos, bueno. No me estaba refiriendo tanto a eso, sino a la presión, ¿no? Hay como zonas de playa, si bien también hay que hacer una diferenciación entre playa más antropizada, o sea que ya está más alterada por la actividad humana, o playas un poco más naturales, que tenemos tal vez un poco hacia el este, o algún caso en el oeste también. Como pensar que esas zonas, tal vez, si no hay demanda de servicios, dejarlas un poco más naturales, por llamarlo de alguna forma, y después en aquellas que están antropizadas, no cargarlas con servicios, pensar un poco también en distribuir mejor, en zonificar, hacer como un estudio bien de análisis espacial, digamos, de dónde es mejor situar qué servicio. También, obviamente, reconociendo que eh, vivimos, digamos, y generamos puestos de trabajo en base al desarrollo turístico y de la actividad turística, y hay servicios que el turista demanda. Pero también tenemos diferentes perfiles de turistas. Hay turistas que vienen por los servicios y hay turistas que vienen más por la naturaleza, por la calidad ambiental. Entonces, bueno, como el delicado balance, ¿no?
Bien, mencionaste los afluentes. Es una tarea ardua el controlar los afluentes, ¿no? Sí, dentro de ambiente todas son tareas arduas. Estamos iniciando un monitoreo de cañadas, que esto yo también se los había contado, que seleccionamos 23 cañadas del departamento. Estamos empezando a muestrearlas con la idea de planificar la cuenca, es decir, identificar, hacer un monitoreo ambiental en donde se identifique el estado de situación de cada cañada y en base a eso seleccionar las que estén más complejas o que estén dando parámetros más complicados y analizar en la cuenca qué actividades hay. Esto con el fin de ordenar la actividad. Bueno, si identificamos que hay una actividad que de repente lleva permiso del Ministerio de Ambiente, bueno, hacer una intervención conjunta con el Ministerio de Ambiente para ver cómo está funcionando ese lugar, si es, no sé, por ejemplo, una cantera, hacer una intervención con la Dirección Nacional de Minería y Geología para ver qué es lo que está pasando, si es una zona urbana, hacer una intervención desde control edilicio para chequear, por ejemplo, pozos negros. Bueno, la idea es identificar para luego actuar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que mejorar para que este parámetro que nos está dando mal en el próximo muestreo mejore y así sucesivamente? Y en ese caso de los muestreos, todos los afluentes de la laguna del Sauce, que es nuestro recurso de agua dulce, ¿se están monitoreando? Sí, en ese sentido lo está haciendo la OCE y para no Ujú, superponer esfuerzos, como estamos coordinando a nivel nacional también, y ujú, no duplicar recursos, lo que estamos haciendo es lo que está monitoreando OCE o el Ministerio de Ambiente, no tratar de no superponernos y la Intendencia hacer bien. como lo complementario. Como OCE viene con Laguna del Sauce, seguimos con ese monitoreo que realiza OCE. Bien, hay dos lagunas en el departamento que han estado en situación, yo diría, de dificultades, o están todavía, ¿no? Por un lado, y de repente por situaciones diferentes, ¿no? Por un lado la laguna del Diario y por el otro lado la Laguna Blanca. ¿Cuál es el estado de cada una? Bueno, hacemos un monitoreo también conjunto con el Ministerio de Ambiente y estamos climáticamente, una fase en donde no hay abundancia de precipitaciones, ¿no? Y eso Mm, hace que nos quedemos con menor nivel de agua y al tener menor nivel de agua empiezan a pasar que si tenemos plantas acuáticas las empezamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, hay que de alguna forma tratar de gestionar, en el caso de que se puedan hacer aperturas, ver qué es lo que está pasando, si hay forma de modificarlo, o si no, bueno, por ejemplo, ayer estuvimos discutiendo por el tema de Laguna Garzón también, también. porque hay cuestiones que no se contemplaron, por ejemplo, en el caso de Laguna Garzón, cuando se hizo el protocolo de apertura, no teníamos el evento de las plantas que están creciendo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora incorporando esa nueva situación, modificar el protocolo. eh, el tema de las lagunas, yo siempre me gusta compararlo con el cuerpo humano, ¿no? A veces uno toma una decisión con una laguna y es como cuando te dan una pastilla, por ejemplo, para la presión, viste que te dicen, esta medicación te va a ayudar, pero por ahí te complica los riñones o te complica el corazón si lo tomas a largo plazo. Con el tema Mm. de las lagunas es de lo mismo, uno toma una decisión y empieza a modificar cosas y eso después tiene repercusiones en otras. Entonces, por eso lo mejor es no tomar medidas apresuradas y hacerlo con la mayor disponibilidad de información científica. Bien, en el caso de Laguna del Diario, desde hace muchos años ya se viene prácticamente que todo el año tratando de evitar que la floración sobre el agua avance. ¿Se han tenido resultados positivos en ese sentido en base a ese procedimiento? Sí, el tema de la laguna del Diario es cuando la construcción de la Rambla, ¿no? Porque la laguna Ujú, en sí, si vos mirás anteriormente, no me acuerdo ahora en el vuelo del 66 ujú. tenés que en realidad era una cañada, ¿no? Se transforma en laguna cuando se estrangula la salida con la Rambla, entonces ahí tenés lo que ahora como dentro del paisaje cultural reconocemos como laguna del Diario. El tema de la laguna es que el corte de vegetación funciona
porque realmente vas como sacándole nutrientes al agua porque le estás sacando la vegetación, pero tenemos que analizar qué pasa en la cuenca. Y acá les va a sonar redundante, porque yo todo el tiempo estoy hablando de cuenca, porque estamos mirando la salida, pero no estamos mirando lo que pasa más arriba. Por eso también los cómo vecinos llega del ahí el agua también? Journal Seguro, Diario seguro. reclamaron el generar esta mesa de discusión, porque hay que Mm. poner todos los factores en juego, porque vos podés seguir cortando la vegetación años, pero si no te fijas qué está pasando aguas arriba, quién está aportando nutrientes para que esas plantas se desarrollen, es como que Ujú. estás eh, haciéndolo una medida, pero no estás viendo las otras causas o viendo qué otras medidas puedes tomar. ¿Eso tiene que ver con, por ejemplo, fertilizantes campo arriba? Sí, tiene que ver con todos los aportes de nutrientes, puede ser de ámbito rural o puede ser de ámbito urbano también. Mm. Bien, y en el caso de Laguna Blanca, se llegó a decir que estaba en riesgo de colapsar, e inclusive se habló de la posibilidad de una especie como de bypass con la cuenca del arroyo San Carlos, como para nutrirla de un poco más de llegada de agua. ¿Cómo se ha avanzado en ese sentido? Bueno, eso también lo está haciendo el seguimiento de la OCE y Ujú. nada, es esperar a ver cómo se da el régimen de precipitaciones y lo otro que está haciendo de parte de la Intendencia es controlar el uso que se hace, por ejemplo, de cuando se generan obras o permisos de construcción, que no se drene la napa freática. La napa es Ujú. el manto de agua que tenemos debajo del suelo, la parte de suelo que tiene un poco de agua, vamos a llamarle así. A veces las construcciones drenan esa agua para poder generar, por ejemplo, estacionamientos o cuestiones así, bueno, y ahí la Intendencia está haciendo un control por si en esas zonas sea eso lo que esté afectando, digamos. ¿Podemos pensar que está en riesgo la Laguna Blanca? Bueno, no me gusta ser tan alarmista y por el otro lado muchas cosas siempre están en riesgo y no lo... O sea, siempre estamos en riesgo, ¿no? Inclusive hasta los seres humanos cuando salimos de casa a También, trabajar. también. Sí, sí, cualquier recurso natural, si vos lo usás más de lo que le permitís regenerarse, más del tiempo de regeneración, siempre lo Mm, pones en riesgo. claro. Claro, porque además hay una cosa, cuando la laguna se utilizó como abastecimiento de agua potable para la zona de este arroyo Maldonado, vivía mucho menos gente de manera permanente que la que vive ahora, por lo tanto, tenía mucho... La laguna sigue siendo igual del mismo tamaño, pero la demanda es muy superior. Supongo que a eso te estás refiriendo. Claramente, exactamente. Mm, Maldonado, no nos olvidemos que es el único departamento que en todos los censos, en todos los periodos intercensales, gana población y las mm, proyecciones para dentro de 20 años siguen dando claro. que va a venir más gente a vivir. Entonces, tenemos que Mm. pensar, planificar muy bien muchas cuestiones, lo ambiental, la movilidad, o sea, temas económicos, de trabajo. Eh, Creo que es un desafío, bueno, el otro día de la presentación que hubo en la liga, ¿no? Decían, es inédito en un montón de condiciones lo que está pasando en Maldonado. Sí, sí, lo estuvimos repasando con el director del Instituto Nacional de Estadística, juntamente. Para ir redondeando la conversación, nombraste la Laguna Garzón. ¿Están habiendo justamente algún tipo de dificultad también allí en los últimos días? ¿Pero es solamente por vegetación o hay algún tipo de contaminación comprobada también? En Laguna Garzón pasa lo mismo que nos pasa en Laguna del Diario en cuanto a que la barra arenosa naturalmente no se abre habitualmente, digamos, porque no tiene que generar la fuerza suficiente el agua que viene cuenca arriba para poder salir, abrir la barra de arena y comunicarse con el océano. Entonces, como es un área protegida, tiene un protocolo de apertura aprobado en la comisión asesora específica y lo que tiene es una cota fijada que tiene que estar en una altura de 1,90. Ah, Cuando bien, se da esa cota, va una máquina y la abre artificialmente con autorización del Ministerio de Ambiente. muy bien. El asunto es que justamente estos últimos años, como no hay un régimen de precipitaciones fuerte, no se llega, es muy difícil llegar a esa cota de apertura. Entonces, si vos abrís con menor altura, no tiene fuerza la laguna para salir y se cierra enseguida. Además, se tienen que dar condicionantes para que se abra, que es viento norte, por un pronóstico de viento norte un par de días, 3 días por lo menos, y tiene que darse un nivel de marea bajo, porque si no vos abrís
y la marea está alta y no sale igual, es el cierto, nivel de marea está más arriba que la propia laguna. es verdad. Es complejo el tema de la apertura. Entonces, ¿qué te termina sucediendo? Algo parecido a lo que pasa en Laguna del Diario. Te quedan los nutrientes atrapados en la laguna, eso genera que haya un crecimiento de vegetación y genera lo que comunicó el Ministerio de Ambiente en el día de ayer o antes de ayer, que es la presencia de cianobacterias. Mm. ¿Y entonces? Ay, me hiciste otra pregunta después y me olvidé. No, 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 no. Sí, no, no, después vamos a ella, pero ¿y entonces qué hacemos con las cianobacterias ahora? ¿Se tomar algún tipo de decisión? Bueno, ahora lo vamos a ver en la próxima comisión asesora específica, si vale la pena abrir con una cota menor, aunque sea para que ingrese agua salada, porque el agua salada desfavorece el crecimiento de Sí. cianobacterias, justamente es lo que puede combatirlas. Se está Es verdad. evaluando eso, lo estamos monitoreando con el Ministerio de Ambiente. En cuanto haya la mínima oportunidad de abrirla por lo menos para que ingrese algo de agua salada, aunque no se pueda mantener muchos días. Bien, y la última pregunta era si la construcción del puente, en lugar de la balsa que cruzaba allí todos los días, si ese tipo de intervenciones genera algún tipo de reacciones, digamos, de parte de la laguna. Y bueno, hay que hacerlo con un estudio científico, ¿no? Pero si me apurás, así diría que los fundamentos del puente algo modifican, algo impactan, porque eso no lo tenías antes y es una cosa ajena, nueva, Claro. exógena que estás generando, estás poniendo en el sistema. O sea que alguna modificación debe generar. eh, Seguramente alguna investigación de cómo se mueven los sedimentos de fondo, cómo se dan las corrientes, puede aclarar un poco más el panorama. Virginia, gracias por esta charla y gracias por tu tiempo. Muy amable.